Señor les continúe bendiciendo. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Vamos a ver en este pasaje, vamos a estar estudiando acerca de la prueba de fe. Prueba de fe, es una prueba de fe que estas dos personas, esta pareja pasaron, o fueron enfrentados más bien, no la pasaron, fueron enfrentados a una prueba de fe y no la pasaron. Y vamos a estudiar esto, hermanos, en Hechos capítulo 5, cuando todos lo tengan, todos lo tenemos, hermanos. Amén. Hechos 5. Dice la palabra de Dios así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, porque usted está aquí con nosotros. Gracias, Señor. Usted prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, Señor. Y sabemos, Padre, que usted cumple con sus promesas. Por lo tanto, Señor, sabemos que usted está aquí. Gracias, Señor, por su presencia. Gracias por cada hermano, cada hermana, por cada niño. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, tener la libertad de reunirnos a escuchar su palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdenos, oh Dios, a estar atentos, a entenderla. Ayúdeme a mí, Señor, a no hablar algo que no está supuesto a hablar, que no es del Espíritu Santo, que no es de acuerdo o conforme a su palabra, sino que sea usted quien me guíe, Señor, que guarde, Señor, mi lengua, que no diga cosas o mis pensamientos, Señor, que no piense más allá de lo que usted quiere que yo diga. Guarde mis labios, Señor, y gracias, Padre, muchas gracias por el grande privilegio que nos da de estar delante de usted, delante de su palabra, y de escucharla, Señor, después de haberle adorado, después de haber estado, Señor, cantando estos himnos preciosos, Señor. Ahora, Señor, ayúdenos a estar con nuestros oídos atentos, Padre, para escuchar su palabra, y nuestro corazón, Padre, que la atesore para ponerla en práctica, Señor. Ayúdenos a meditar en ella y a recibirla como lo que es su palabra. En el precioso nombre de Jesús le pido esto y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Una prueba de fe, hermanos. Pero la ambición fue más fuerte. La ambición de ellos fue más fuerte. Ahora, hermanos, analizando este pasaje, yo estaba pensando, me imagino que Ananías y Zafira eran personas muy astutas, muy inteligentes, y veían a Pedro como un pobre pescador sin estudio, un ignorante,
si usted se fija en el capítulo 4, versículo 13, vemos ahí, hermanos, que cuando el apóstol Pedro habían estado hablando, predicando, los escucharon hablar los sumos sacerdotes, ellos se quedaron atónitos, admirados, se admiraron, porque decían, estos hombres, ¿cómo es que pueden hablar así? El versículo 13 del capítulo 4 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin letra, del vulgo. Y yo no sé, hermanos, no sé más de Ananías y Zafira, sino solo esto. Pero como humanos, hermanos, siempre la tendencia de, especialmente personas inconversas, el tratar de engañar al prójimo, tratar de sacar ventaja. Si lo ven así medio, de lo puedo engañar, de este puedo sacar ventaja. Y yo pienso, hermano, este es un pensamiento mío, que Ananías y Zafira, y por lo que ellos hicieron, eran personas astutas y pensaron que pues a Pedro lo podían engañar, a los apóstoles podían engañarlos. Dijeron, vendimos la heredad en tanto, pero vamos a dar nada más cierta cantidad. El resto nos lo quedamos nosotros. Ya una vez vendida una heredad, yo no sé de cuánto podríamos valorarla en nuestros días esa heredad, pero vamos a decir unos $50,000. Y ya viendo todo el dinero, wow, es mucho dinero para darlo a la iglesia, son $50,000, por decir un ejemplo. Entonces vamos a decir que dieron nada más 10 y se quedan con 40 ellos, por decir un ejemplo. No hay números, no hay nada, no sabemos cuánto, pero por decir un ejemplo. Entonces ellos, pues eso fue lo que hicieron. Sustrajeron del precio y dieron nada más solamente una parte, como pensando, pues al cabo es Pedro, ¿verdad? Pues es un hombre sin letra, es un hombre del vulgo, es un pobre tonto, ¿verdad? Un ignorante, ni cuenta se va a dar. Lo que ellos no sabían, hermanos, es que a quien le estaban mintiendo era Dios, no era a Pedro. Y lo que ellos estaban ignorando también era que Satanás fue el que llenó el corazón de ellos para hacer eso. Fue el mismo diablo, fue Satanás el que llenó el corazón de Ananías y de Zafira para urdir este plan y, según ellos, engañando a Pedro y a los apóstoles, los demás que hubieran estado ahí. Y ellos, hermanos, estaban queriendo pasar, como decimos, de listos, de inteligentes. Y hermanos, qué terrible error. Les costó la vida y probablemente la vida eterna. La Biblia no dice que se fueron al infierno, pero ellos murieron en el pecado. En el momento de que ellos cometieron ese pecado, o no en el momento que cometieron el pecado, sino en el momento que se llevó a cabo ahí el engaño, la mentira. Pedro los confronta, el apóstol Pedro los confronta y les dice, ustedes no me han mentido a mí, mentiste al Espíritu Santo. ¿Y por qué Satanás llenó tu corazón para que hicieses esto? Y cayó, murió. No estoy seguro, pero me imagino que se fueron al infierno. Se fueron al infierno. Imagínense, hermano, por tratar de pasarse de listos, por tratar de engañar, de quererse pasar de inteligentes. Y hermanos, aquí el problema fue la fe. No pasaron la prueba de fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo. No pasaron la prueba de la fe. Hermanos, vamos a ver que el cristiano no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. El cristiano no puede ser cristiano si no tiene el Espíritu Santo. Puede ser religioso, puede decir que creyó, que recibió al Señor Jesucristo y aún haberse bautizado, pero si no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Amén. No es cristiano. Y una persona así, hermanos, nunca jamás va a poder resistir la prueba de la fe. No la va a poder pasar. Puede vestirse, puede aparentar, pero en el momento que venga la prueba de la fe,
va a caer, ¿no? Va a fallar, no va a poder resistirla. Pero también vamos a ver, hermanos, que Dios es el que nos llama a ser cristianos. Dios es el que llama, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? No porque alguien nos presiona, nos empuja. A veces, hermanos, nosotros como padres cometemos el error de estar empujando a los hijos porque, pues, hermanos, el apóstol Pablo decía, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía el apóstol Pablo, dice en Romanos 9, 2 y 3. Porque deseara yo mismo, dice, ser maldito, ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son de mi familia o mis parientes según la carne. Y hermanos, ese sentimiento de que uno quisiera que los familiares, que los hijos, que los familiares, que los conocidos, amigos se conviertan a Cristo, hermano, uno quiere presionarlos. ¿A usted no le ha pasado, hermano? Amén. ¿Verdad que sí? Y pues deseamos, hermano, porque nosotros sabemos y por la fe hemos creído que el infierno es real. Amén. Y también hemos creído y tenemos esa fe, esa certeza de que el cielo es real. Y tenemos la fe y la certeza de que si mueren sin la salvación, sin Cristo Jesús, se van a ir al infierno. Así es. Esa es la certeza del cristiano. Entonces queremos, hermanos, a veces que la gente se convierta. Y cometemos el error de presionarlos. Pero tenemos que recordar, hermano, que nosotros, nuestra responsabilidad es predicarles la palabra, enseñarles la palabra. Amén. Y es Dios el que llama y el que hace la obra. Es el Señor. Solamente Dios. No, nosotros no podemos cruzarnos de las garras de Satanás al reino de Cristo. No podemos hacerlo. ¿O sí podemos? No podemos. Solo Dios puede hacerlo. El apóstol Pablo, hermano, siempre me ha llamado la atención a mí, que dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por las personas, por sus parientes que eran inconversos y que rechazaban al Señor Jesucristo. Y a causa de eso, hermano, a veces nos puede llevar a querer obligar a las personas a convertirse a Cristo. Ahora, el problema, hermanos, que a veces las personas inconversas, por la presión ya sea de nosotros, de los padres, de qué sé yo, familiares, pueden aparentar o pueden tratar de pretender ser algo que no son. Puede suceder con los niños, puede suceder con los hijos, cuando son adolescentes, cuando son niños. Ellos pueden pretender ser lo que en realidad no son. Pero a la hora de la prueba, hermanos, no la resisten. Como vemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos estaban en la iglesia. Ellos aparentemente se habían convertido en la conversión de un grande grupo. Creo que no estoy seguro que se hayan convertido ahí en ese momento, pero cuando se convirtieron 5,000 personas ahí en el capítulo 4. Y probablemente ellos estuvieron en ese grupo y se bautizaron, se convirtieron, se bautizaron, vinieron a ser parte de la iglesia o miembros de la iglesia, entre comillas. Y como los demás estaban trayendo las heredades, vendían la heredad y traían y la ponían a los pies de los apóstoles para poder apoyar, ayudar, para que nadie tuviera necesidad, pues ellos también lo hicieron. Pero no pasaron la prueba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no pasaron la prueba? Porque no tenían el poder que nos guarda para pasar la prueba, como dice el apóstol Pedro ahí en el capítulo 1, versículo 5, dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. La fe que nos salvó cuando escuchamos la palabra de Dios, la creímos, esa fe, fuimos salvos por fe. Pues esa fe, hermanos, es la que nos guarda de la prueba, pero esa fe tiene que
continuar siendo alimentada por la misma palabra que escuchamos en el principio. Amén. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, hay algo bien importante aquí. Cuando una persona ha nacido de nuevo, va a desear el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y ese alimento espiritual, que es la palabra de Dios, es lo que va a fortalecer nuestra fe para poder pasar la prueba que va a venir, porque vienen pruebas para tentarnos, porque Satanás, hermanos, va a querer hacernos tropezar, hacernos caer, y si estamos firmes en esa fe, porque hemos nacido de nuevo, tenemos hambre de la palabra de Dios, estamos alimentando de la palabra de Dios, vamos a pasar la prueba. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. ¿Estoy diciendo bien o estoy diciendo mal? Dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Samuel 2:9, no lo busque, dice que Él guarda los pies de sus santos. Dios guarda los pies de sus santos, ¿para qué? Para que no caigan, mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. Nadie, y ahí está en 1 Samuel 2:9, dice, nadie puede ser fuerte por su propia fuerza. O sea, todo viene de Dios, hermanos. La salvación vino por gracia. El ser fuertes para cruzar las pruebas viene por gracia también. La gracia de nuestro Señor. Solamente que hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Así que tenemos que entender, hermanos, que esto no es obra humana, es la obra de Dios. Nuestra salvación fue obra de Dios. El que estemos aquí perseverando es la obra de Dios. La salvación de las demás personas será la obra de Dios también. Nuestra responsabilidad es predicarles, enseñarles, porque dice la palabra de Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Dios quien les da el poder de venir a ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios es que venimos a ser hijos de Dios, hermanos. Es por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Vamos ahí a Hechos 4, hermanos, por favor, 1 al 4. Del 1 al 4. Hechos 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Todas estas personas habían creído, probablemente entre ellos ahí hubiera estado Ananías y Zafira. Pero Ananías y Zafira vemos, hermano, que no resistieron la prueba de la fe. ¿Cuántas demás personas? No lo sabemos. Que no hayan resistido la prueba, no lo sabemos. Pero dice aquí que creyeron. Ahora, la Biblia tiene ejemplos, hermanos, de personas que creyeron, se bautizaron y no fueron salvos. Creyeron, pues, de los dientes para afuera, en su mente carnal, no de corazón, y decidieron bautizarse. Fue un rato de emoción. Tenemos el caso de Simón el Mago y de otras personas, pero en realidad no fueron salvos. Y aquí tenemos este caso de Ananías y Zafira. Y probablemente Ananías y Zafira se congregaban, tal vez cambiaron muchas cosas en su exterior, y aún que tuvieran buena apariencia, aparentando ser cristianos, y aunque hable, se vista y actúe como cristiano conforme a las normas de la palabra de Dios, aprendiéndolo entre las predicaciones, entre los hermanos, pero sin una regeneración y la renovación del Espíritu Santo, la persona sigue siendo inconverso. Si no ha habido una regeneración y la renovación que viene por el Espíritu Santo, la persona sigue siendo inconverso, como en este caso de Ananías y Zafira. Ahora, hermanos, es importante cuando analizamos este pasaje de Ananías y Zafira,
Vemos, hermanos, que entre ellos, como pareja, como matrimonio, tenían una buena armonía. Vemos ahí en el versículo 1, hermanos, dice, pero cierto hombre, del capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios lo menciona a los dos. Son la pareja, son el matrimonio. Él no vendió la heredad sin consultar con Zafira, sin que Zafira no se diera cuenta, como a veces, hermanos, nosotros como macho men, ¿verdad? Hacemos algo y la mujer no tiene por qué darse cuenta y es mío y yo soy la que manda, yo soy la cabeza, aquí nada más yo y la mujer no tiene que darse cuenta. Pues aquí, hermanos, vemos el caso que Zafira lo sabía. Ananías va a vender la heredad, se pusieron de acuerdo, mira, vamos a vender la heredad. Tal vez en sus planes era dar todo a la iglesia, pero al ver mucho, o tal vez planearon, dijeron, vamos a vender la heredad, pero no vamos a dar todo. Vamos a decir que vamos a darle lo de la heredad, pero nos vamos a quedar con una parte y vamos a dar solo una parte. Y se pusieron de acuerdo, o sea, tenían una buena armonía entre ellos. Pero eso no salva, hermano. Una buena armonía para hacer cosas que no deberían de haber hecho delante del Señor. Y desafortunadamente, aunque tenían buena armonía como pareja, pero estaban bien perdidos. Bien perdidos. Y es bien importante, hermanos, que vende la heredad, ella está de acuerdo, el dinero de la ofrenda para la iglesia estaban en un común acuerdo. De acuerdo al versículo 1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y luego dice el versículo 2, y sustrajo del precio. Y vean lo interesante, hermano, sabiéndolo también su mujer. O sea, su mujer estaba en un común acuerdo. Cuando él sustrajo el dinero del precio, de la venta, ella lo sabía. Ahora vemos, hermano, que el hombre, enseguida dice, sabiéndolo también su mujer, dice, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El hombre, fue el que lleva. O sea que la mujer estaba sujeta al marido. Pero la tomaba en cuenta, lo hacían los dos. Pero él como cabeza del hogar, él fue el que lo llevó y lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Notamos eso, hermano? Podemos verlo. Había un bonito orden, ¿verdad? En la pareja. Aunque bueno, ella llegó tardísimo, 3 horas después, ¿verdad? No sé qué se quedó haciendo, se estaría pintando, se estaría arreglando, no sé por qué se tardó tanto, pero llegó mucho tiempo después, varias horas después. Pero parece que lo hacían todo bien, había una buena armonía, una bonita armonía. Y dice que en versículo 2 dice, trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Qué bonito, hermano, se ve, o sea, como humanos, y si yo estoy sentado ahí y esta persona viene, lo vemos bonito, ¿verdad? Pues Pedro, hermano, si el Espíritu Santo no le da el discernimiento, no le da la revelación, Pedro le hubiera aplaudido. Amén, amén, Ananías, qué bueno, qué bueno. Pero dice, ¿dónde está tu esposa? Pues ratito viene, ¿verdad? Pero qué bueno, Ananías. Pero vea lo que le dice Pedro, y Pedro, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sabe que cuando yo era miembro de otra iglesia y yo era el tesorero de la iglesia, y pues uno como tesorero, hermano, se da cuenta de muchas cosas, y había una persona ahí, hermano, que no diezmaba, y ya tenían años de ser miembros. La mujer diezmaba. Interesante, la mujer, ella daba su diezmo, ponía su diezmo y ponía su nombre. Pero el marido le quitaba el sobre y ponía su nombre ahí abajo y lo aventaba el sobre. Y pues al ver uno el diezmo, uno se da cuenta, ¿verdad?, que es el diezmo de una persona nada más, no era el diezmo de los dos. Y creo una vez parece ser que me hizo un comentario a mí. Me dijo, yo ahí le agrego mi nombre.
Hermano, o sea, ¿a quién está engañando? ¿A quién está mintiendo? A Dios. ¿Y quién se está engañando? Él mismo. ¿El mal para quién es? Para él y tal vez para toda su familia. No sé si la mujer, tal vez la mujer estaba de acuerdo, no lo sé, pero ella sí daba el diezmo. Y mi punto no era tocar esto, ¿verdad? Mi punto era, hermanos, la prueba de fe. La prueba de fe. Porque no vamos a ser probados solamente en esto, vamos a ser probados en muchas cosas. Y tenemos que estar bien claros, hermanos, bien claros. Dios lo permite. Dios no es el que nos tienta, Dios lo permite. Pero Satanás está ahí, hermano. El diablo, Satanás. Para ver si vamos a resistir la prueba o no vamos a resistir la prueba. Ahora, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe quién es su hijo, quién no es su hijo. Dios sabe quién va a resistir y quién no va a resistirla. Dios lo sabe. Pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. Por eso todas las cosas que están escritas fueron escritas, hermanos, para nosotros, como ejemplo, que nos sirvan de ejemplo a nosotros, que estamos hoy en estos días, hermano. Y es de suma importancia, hermano, para nuestras vidas. Aquí estos dos hermanos, estas dos personas, Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo. Dijeron, Pedro, este tarado, este ignorante, no tiene estudio, no tiene ni letra, a lo mejor no sabe ni contar, total, ahí, como quiera lo hacemos tonto. Y Dios a Pedro le da el discernimiento, la revelación, y dice Pedro, Ananías, le llama la atención, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Qué impresionante debe de haber sido para Ananías. Dice, versículo 4 dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, le hace la pregunta, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? En otras palabras, ¿por qué le diste lugar al diablo? ¿Por qué permitiste esto a Satanás? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermano, cuánto cuidado debemos de tener. Nuestro Dios, hermano, es un Dios santo, santo, santo. Amén. Y es un Dios que todo lo sabe, hermano. Un Dios tan amoroso que estuvo dispuesto a darse completamente por nosotros. Y nos ama tanto. Pero Dios no se complace de la injusticia. Amén. Dios no se complace de la mentira. Amén. Dios no se complace de la hipocresía. Dios no se complace de la apariencia. Dios quiere nuestro corazón. Amén. Dios quiere nuestro corazón. Vemos, hermanos, que ellos, Ananías y Zafira, estaban bien perdidos, porque no soportaron la prueba de la fe. Y les costó, por lo pronto, la vida física y muy probable que la vida eterna. Imagínense, hermanos, qué precio tan más alto, hermanos, por unos cuantos, no sé cómo se llamaba la moneda en aquel tiempo, pero digámoslo en nuestros días, por unos cuantos dólares. ¿Valdrá la pena, hermanos, perder la vida eterna por unos cuantos dólares? ¿Por algunas cuantas cosas? ¿Por ceder a una tentación de lo que sea? De lo que sea. Por ceder a la tentación de lo que sea, no importa. ¿Valdrá la pena, hermanos? Poner en juego nuestra salud, poner en juego nuestra vida, poner en juego, hermanos, nuestra relación con Dios, estar bien con el Señor, nuestra bendición de parte de Dios. Que mejor, hermanos, tener la bendición del Señor en nuestra vida. Dice en el versículo 8, versículo 5, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Versículo 8 dice, entonces Pedro le dijo a Zafira, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Perdieron la vida los dos y probablemente, hermanos, probablemente abrieron sus ojos en el infierno, como aquel rico, ¿verdad?, que nos narra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Imagínense, qué cosa más terrible, hermanos. Estas personas, Ananías y Zafira, tenían todas las cosas en común, pero de una manera convenenciera, en desobediencia a Dios. Porque cuando estamos cediendo a la tentación, Satanás está presto para orar. Él está pero dispuestísimo y presto. Por eso Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tal vez hoy en nuestros días, y sí sucede. Yo una vez vi a un pastor predicando, hermanos, y están en YouTube. Estaba predicando, caminando así de lado a lado. No sé por qué pasó, ignoro. Él está hablando otro idioma, pero alguien subió ese video ahí. Están en una iglesia, una congregación, y él está predicando, y de repente el hermano hizo así, ¡guau!, me cayó. Ignoro por qué, no sé si estaría sirviéndole realmente al Señor o no, no lo sé, pero cayó en el altar, murió. Pero tal vez, hermanos, hoy personas pueden mentirle al Espíritu Santo, pueden haberse burlado, haber mentido, haber hecho cosas que no deben de hacer contra Dios, y no van a morir en el instante, no van a morir en el instante. Pero estas cosas, hermanos, sucedieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Es una enseñanza para nosotros, para que andemos bien con el Señor, porque nuestro Dios es un Dios celoso, hermanos. Un Dios que nos ama, es un Dios celoso, y Él, hermanos, aborrece la maldad, aborrece el pecado. Ahora, así como ellos, Ananías y Zafira, no pasaron la prueba de la fe por causa de la ambición, por causa de lo material, así hay muchas otras cosas, hermanos, que vienen a nuestra vida, que nuestra fe va a ser probada, que solo Dios puede salvarnos de caer en esas tentaciones. Solo Dios, hermano, nadie más nos puede salvar. Termino, hermanos, ahí en Santiago, capítulo 1, por favor, hermanos. Vamos a Santiago. El versículo 2 del capítulo 1 de Santiago dice, hermanos míos, ¿estamos ahí todos, hermanos? Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado
el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor Jesucristo, hermano, quiere todo lo mejor para nosotros. Y lo mejor es estar en el Señor, obedecerlo, ser temerosos de Dios, ser humilditos y decir: Señor, perdóname, yo necesito ser obediente a tu palabra. Necesitamos obedecer. Obedecer, como dice el libro. Obedecer. Porque ahí está la bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Le damos por su palabra, por su consejo, por su presencia. Ayúdenos, oh Dios, a no sucumbir a la tentación. Ayúdenos, Padre. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.